En esta clase vamos a hablar acerca de la estructura y diseño organizacional. Una vez que los gerentes terminaron con la planeación, ¿qué sigue? Este es el momento en que los gerentes deben comenzar a trabajar en el plan. Y el primer paso para hacerlo implica diseñar una estructura organizacional adecuada. Ahora vamos a abordar las decisiones involucradas en el diseño de esta estructura. El dilema de un gerente es emplear un diseño organizacional que garantice la ayuda a lograr los objetivos organizacionales de la empresa. Por ejemplo, la compañía danesa Bang & Olufsen es conocida globalmente por sus equipos vanguardistas de audio y video. Sin embargo, lo que es incluso más exclusivo que sus productos futuristas es el método de su presidente Torben Sørensen para el proceso de diseño. Torben Sørensen comprende la importancia de la estructura y el diseño organizacional. Su método de otorgar facultades de decisión a los diseñadores por contrato que utiliza su empresa para crear productos innovadores es arriesgado. Sin embargo, parece que ha funcionado bien. Aunque este enfoque estructural puede no ser bueno para otros, ilustra la importancia de diseñar una estructura organizacional que ayude a lograr los objetivos organizacionales. Diseño de la estructura organizacional. Los gerentes están reevaluando los métodos tradicionales para encontrar nuevos diseños estructurales que ayuden y faciliten el trabajo de los empleados en la organización. La función de organizar se define como distribuir y estructurar el trabajo para cumplir con los objetivos de la organización. Este es un proceso importante durante el cual los gerentes diseñan la estructura de una organización. La estructura organizacional es la distribución formal de los puestos de una organización. Esta estructura puede mostrarse visualmente en un organigrama y tiene muchos propósitos. Los propósitos del organigrama son dividir el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentos, asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales, coordinar diversas tareas organizacionales, agrupar puestos en unidades, establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos, establecer líneas formales de autoridad, asignar y utilizar recursos de la organización. Cuando los gerentes crean o cambian la estructura, se involucran en el diseño organizacional. Este es un proceso que implica decisiones con respecto a 6 elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y descentralización y formalización. A continuación se va a detallar cada uno de ellos. Especialización del trabajo. La especialización del trabajo consiste en dividir las actividades laborales en tareas separadas. Cada empleado se especializa en hacer una parte de una actividad, en lugar de hacerla toda, para aumentar de esta manera los resultados. También se le conoce como división del trabajo. Un ejemplo de esto es la fábrica Wilson Sporting Goods en Ada, Ohio, donde los trabajadores producen todos los balones de fútbol que se utilizan en la National Football League y en la mayoría de los que se usan en juegos de fútbol universitario y de preparatoria. Para cumplir los objetivos diarios, los trabajadores se especializan en tareas laborales como moldeado, punteado, costura, colocación de cintas, etc. En la visión actual de esta tenemos que la mayoría de los gerentes consideran actualmente la especialización del trabajo como un mecanismo importante de la función de organizar, ya que ésta ayuda a los empleados a ser más eficientes. Por ejemplo, McDonald's utiliza una gran especialización del trabajo. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, esta especialización puede ocasionar problemas como aburrimiento, fatiga, estrés, mala calidad, ausentismo, reducción del desempeño y aumento de la rotación en el personal. Departamentalización. Una vez definido qué tareas se llevarán a cabo y quiénes las realizarán, es necesario agrupar las actividades laborales comunes para que el trabajo se realice de manera coordinada e integrada. La departamentalización es la forma en que se agrupan los puestos.
Existen 5 formas comunes de departamentalización, aunque una organización puede utilizar su propia y exclusiva clasificación. Por lo general, las grandes empresas combinan la mayoría o todas estas formas de departamentalización. Por ejemplo, una importante compañía japonesa de productos electrónicos organiza sus divisiones en líneas funcionales, sus unidades de manufactura en procesos, sus unidades de ventas en 7 regiones geográficas y sus regiones de ventas en 4 agrupaciones de clientes. Las 5 formas comunes de departamentalización son: departamentalización funcional, que agrupa los puestos de acuerdo con las funciones. Departamentalización geográfica, agrupa los puestos de acuerdo con la región geográfica. Departamentalización por productos, la cual agrupa puestos por líneas de productos. Departamentalización por procesos. Agrupa los puestos con base en el flujo de productos o clientes. Departamentalización por clientes, la cual agrupa los puestos con base en clientes específicos y exclusivos con necesidades comunes. La cadena de mando. La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende de los niveles más altos de la organización hacia los más bajos, lo cual especifica quién le reporta a quién. Los gerentes deben considerarla cuando organizan el trabajo, ya que esto ayuda a los empleados con preguntas como ¿a quién le reporto? O ¿con quién voy si tengo un problema? Para entender la cadena de mando es necesario entender 3 conceptos básicos: autoridad, responsabilidad y unidad de mando. La autoridad se refiere a los derechos inherentes a una posición gerencial para decirle a la gente qué hacer y esperar que lo haga. Cuando los gerentes asignan un trabajo a los empleados, dichos empleados asumen una obligación para realizar cualquier tarea asignada. Esta obligación o expectativa de desempeño se conoce como responsabilidad. Finalmente, el principio de unidad de mando establece que una persona debe reportarle solo a un gerente. Sin la unidad de mando, las peticiones contradictorias de varios jefes pueden crear problemas. Visión actual. Aunque los primeros teóricos, Fayol, Weber, Taylor y otros, creían que la cadena de mando, autoridad, responsabilidad y unidad de mando eran básicas, la época ha cambiado, y estos conceptos son mucho menos importantes hoy en día. Esto se ha logrado gracias a la tecnología de la información, pues ahora en cuestión de segundos los empleados pueden acceder a información que solía estar disponible solo para los gerentes y pueden comunicarse con cualquier persona de la organización sin tener que pasar por la cadena de mando. El tramo de control. ¿A cuántos empleados puede dirigir un gerente de forma eficiente y eficaz? Esto es lo que se refiere el tramo de control. La visión tradicional era que los gerentes no podían y no debían supervisar directamente a más de 5 o 6 subordinados. Determinar el tramo de control es importante, debido a que éste determina en gran medida el número de niveles diferentes de una organización. Una consideración importante sobre qué tan eficiente será una empresa. Visión actual. La visión contemporánea del tramo de control reconoce que hay un número mágico, pues no existe un tramo o número de control exacto. Sin embargo, hoy en día los gerentes están comenzando a reconocer que pueden manejar un tramo mayor cuando los empleados conocen bien sus tareas y entienden los procesos organizacionales. Centralización y descentralización. La centralización es el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización. Si los gerentes de nivel alto toman decisiones clave con poca información proveniente de los niveles inferiores, entonces la organización está más centralizada. Por otro lado, cuanta más información desproporcionan los empleados de niveles inferiores o de hecho tomen decisiones, más descentralizada está. La visión actual de esta comprende que conforme las organizaciones se vuelven más flexibles y sensibles a tendencias ambientales, hay un cambio hacia la toma de decisiones descentralizada. Esto también se conoce como otorgamiento de facultades de decisión a los empleados, lo cual significa dar a los empleados más autoridad para poder tomar decisiones. Formalización.
La formalización se refiere a qué tan estandarizados están los trabajos de una organización y hasta qué grado las reglas y procedimientos guían el comportamiento de los empleados. En organizaciones muy formalizadas hay descripciones explícitas, diversas reglas organizacionales y procedimientos claramente definidos que abarcan los procesos de trabajo. La visión actual. Aunque se necesita cierta formalización para fines de consistencia y control, actualmente hay muchas organizaciones que dependen menos de reglas estrictas y estandarizaciones para guiar y regular el comportamiento del personal. Estructuras mecanicistas y orgánicas. Las organizaciones no tienen ni tendrán estructuras idénticas. Una empresa con 30 empleados no se verá igual que una con 30.000. Pero incluso organizaciones de tamaños similares no necesariamente tienen estructuras parecidas. Lo que funciona para una empresa podría no funcionar para otra. ¿Cómo deciden los gerentes qué diseño organizacional utilizar? Esta decisión depende con frecuencia de ciertos factores de contingencia. A continuación se va a analizar dos modelos genéricos de diseño organizacional y los factores de contingencia que favorecen a cada uno de ellos. Modelos de diseño organizacional. Organización mecanicista. Esta posee una estructura rígida y muy controlada que se caracteriza por una gran especialización, departamentalización rígida, clara cadena de mando, tramos de control limitados, centralización y gran formalización. Otro modelo organizacional es el de una organización orgánica, la cual es una estructura muy adaptable y flexible. Tiene equipos interfuncionales, equipos multijerárquicos, libre flujo de información, grandes tramos de control, descentralización y poca formalización. Los gerentes de alto nivel por lo general se esfuerzan demasiado en diseñar una estructura adecuada. De lo que depende esta estructura adecuada es de 4 variables de contingencia: la estrategia de la organización, el tamaño, la tecnología y el grado de incertidumbre del entorno. Diseños organizacionales comunes. Para tomar decisiones estructurales, los gerentes tienen algunos diseños comunes de dónde elegir, los tradicionales y otros más contemporáneos. Diseños organizacionales tradicionales. Cuando diseñan una estructura, los gerentes pueden elegir uno de los diseños organizacionales tradicionales. Estas estructuras tienden a ser mecanicistas por naturaleza. Comprenden estructuras simples, estructuras funcionales y estructuras divisionales. La estructura simple es un diseño organizacional con una departamentalización baja, amplios tramos de control, autoridad centralizada en una sola persona y poca formalización. La estructura funcional es un diseño organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas. Podemos considerar esta estructura como una departamentalización funcional aplicada a toda una organización. Por su parte, la estructura organizacional formada por unidades o divisiones de negocios separadas. En esta estructura, cada división tiene autonomía limitada, con un gerente divisional que tiene autoridad sobre su unidad y es responsable de su desempeño. Diseños organizacionales contemporáneos. Como los gerentes descubren que en ocasiones los diseños tradicionales no son adecuados para el entorno actual, estos han encontrado formas creativas para estructurar y organizar el trabajo a través de las organizaciones más orgánicas. Los diseños organizacionales contemporáneos comprenden estructuras de equipo. Una estructura de equipo es aquella en la que toda organización está formada por equipos de trabajo que hacen el trabajo de la empresa. Otro diseño contemporáneo son las estructuras matricial y de proyectos. En el caso de la estructura matricial, las especialidades de los distintos departamentos funcionales trabajan en proyectos que son dirigidos por un gerente de proyecto. Un aspecto único de este diseño es que crea una cadena de mando dual, en la cual los empleados tienen dos gerentes, el gerente del área funcional y el gerente de producto o de proyecto, quienes comparten la autoridad. Por su parte, la estructura de proyectos consiste en que los empleados trabajan continuamente en proyectos. A diferencia de la estructura matricial, la estructura de proyectos no tiene departamentos formales a donde los empleados regresen cuando terminan un proyecto. En su lugar, los empleados llevan sus habilidades y capacidades específicas, así como su experiencia hacia otros proyectos. Además, todo el trabajo
de las estructuras de proyectos lo realizan equipos de empleados. Dentro de las ventajas y desventajas de la estructura matricial y de proyectos tenemos, como ventajas, diseño fluido y flexible que puede responder a cambios del entorno. La toma de decisiones es rápida. Desventajas, complejidad para asignar personas a los proyectos y a menudo existen conflictos de tareas y de personalidad. Otro diseño organizacional contemporáneo es el de la organización sin límites, el cual representa una organización cuyo diseño no está definido o restringido por límites horizontales, verticales o externos, impuestos por una estructura predefinida. Pero, ¿qué queremos decir con los límites? Existen dos tipos, los internos, que son límites horizontales impuestos por la especialización del trabajo y la departamentalización, y los verticales, que separan a los empleados en niveles y jerarquías organizacionales. Y los límites externos, que son límites que separan la organización de sus clientes, proveedores y otras partes interesadas. Para minimizar o eliminar estos límites, los gerentes pueden utilizar diseños estructurales, virtuales o de red. Desafíos actuales del diseño organizacional. Mientras los gerentes buscan los mejores diseños organizacionales para ayudar a sus empleados a desempeñar su trabajo de manera eficiente y eficaz, enfrentan ciertos desafíos. Estos incluyen mantener a los empleados comunicados, construir una organización que aprenda y manejar problemas estructurales globales. En conclusión, no importa cuál diseño estructural elijan los gerentes para sus organizaciones, este debe ayudar a los empleados a hacer su trabajo de la mejor forma posible, lo más eficiente y eficaz que se pueda. La estructura debe apoyar y ayudar a los miembros de la organización cuando realicen el trabajo de la empresa. Después de todo, la estructura es simplemente un medio para llegar a un fin. Ahora que hemos finalizado esta clase, los asistentes a ella van a realizar un pequeño comentario acerca de la misma. En cuanto al tema que hemos analizado en esta clase, respecto al diseño organizacional, creo que resulta muy importante que esto lleve a cabo en una empresa, de tal manera la funcionalidad se ve con miras hacia una meta, quiere decir hacia la mejora misma de la empresa y que el producto o todo lo que se esté elaborando sea de una calidad. Y bueno, en cuanto a la organización de la empresa, también resulta importante porque los empleados tendrán un cómodo en el cual podrán desempeñar sus funciones. Acorde a los diseños organizacionales, según lo que hemos propuesto, es mejor que una organización presente un diseño orgánico, puesto que con esto presenta una mayor flexibilidad y por ende los empleados van a estar mayor dispuestos a la colaboración para de esta manera obtener una mayor producción. Hola, con respecto a la cadena de mando, que tiene que ver frente a la autoridad, a la cadena de mando y a la cadena cultural. Y todas las desventajas deben ser dirigidas en la actualidad que recomienda que vayan a la descentralización, pero yo creo que independientemente de los trabajadores en nuestro trabajo, debe ser hasta cierto punto mejor centralizado, de que aquí el gerente tendrá un motor de línea de la empresa, y por eso que yo pienso que Finalmente, otra tomar en cuenta que una persona que va a acceder a un cargo muy informada acerca de los diseños de para una empresa funciona, para otra no. Entonces, temas de los como los que hicimos en la última de la presentación. Con esto se finaliza esta clase y esperamos que sea de su ayuda para un futuro. Muchas gracias.